asiento y conversación gratis. Es La Entrevista en Corresponsales. Siempre atentos a lo que está pasando en Sudamérica cuando faltan 28 minutos para las 7 de la tarde. El país de Bolivia estuvo de elecciones y estuvimos atentos, unos más, otros menos, pero queremos entender bien qué está pasando y qué es lo que esto significa para Sudamérica, para Chile, etcétera. Así que vamos a tomar contacto con Stephanie Alenda, que es directora de investigación de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales de la Universidad Andrés Bello en Chile. Ella está ahora en Bolivia porque fue de observadora. Además, es directora del núcleo Milenio sobre crisis políticas en América Latina, así que tiene todos los antecedentes. Buenas tardes, muchas gracias, Stephanie, por la invitación. ¿Fue mucho, Stephanie? Porque dijiste, como que demasiados cargos. No, son dos, digamos. Yeah. No sé si son muchos. Oye, Stephanie, me gustaría partir por la sorpresa, ¿no? Porque cuando uno revisa los portales, los analistas, ¿no? Al parecer el triunfo de Rodrigo Paz no era tan esperado, sino que más bien todo indicaba que Jorge Tuto Quiroga iba a ser nuevamente el presidente de Bolivia. ¿Lo ves tan así? ¿Cómo palpaste el clima ahí en el proceso eleccionario mismo? Bueno, cuando llegué a Bolivia me di cuenta que había otras encuestas que indicaban lo contrario, vale decir que hubo un voto oculto en la primera vuelta, ese voto oculto se repitió en la segunda y hubo también en las últimas semanas había aumentado mucho el número de indecisos y en el fondo la pregunta era, ¿estos indecisos irán a inclinarse hacia a Rodrigo Paz, sí o no? Y en realidad fue lo que pasó. Vale decir que el llamado a votar nulo de la primera vuelta de Evo Morales no se repitió para la segunda vuelta. Hubo indecisos que terminaron votando por Rodrigo Paz y dieron una victoria contundente, porque estamos hablando de 3 puntos de diferencia con el Jorge Tuto Quiroga. Entonces es igual una victoria muy, muy importante de Rodrigo Paz, que era más esperable que para la primera vuelta por lo que se sentía en las calles. En el ambiente. Me gustaría que nos contara ya para tener esto como un poco de cultura política latinoamericana. Yo cuando chico me acuerdo la imagen que tenía de la política boliviana era de que había un golpe de Estado, después venía otro, había hasta chistes al respecto. Después Bolivia recuperó la democracia y hubo una serie de presidentes. Pero me gustaría que me contaras actualmente cómo está organizado el mapa político en Bolivia, parecido al chileno en términos de extrema derecha, mucho centro, mucho partido por ahí dando vueltas, después más a la izquierda. ¿Cómo está organizado? A ver, hay cosas bastante distintas de Chile, que es el hecho de que es difícil ubicar a los candidatos en un domicilio ideológico muy claro. Y de hecho, para llegar al grano, en el caso del Partido Demócrata Cristiano, tenemos también esta pregunta que se plantea, ya que en Bolivia, a diferencia de Chile, el eje izquierda-derecha no funciona tanto. Tenemos partidos y coaliciones que funcionan más como vehículos electorales, ¿no? En torno a candidaturas que pueden implicar a veces alianzas absolutamente contrarias entre fuerzas que pueden ser más de izquierda y de derecha en la misma coalición, por ejemplo, sí. ¿no? Entonces, no hay un voto ideológico. No hay un voto ideológico sin duda. Ahora, eso no implica que no podamos ubicar a determinado candidato puntualmente en un espacio, digamos, político, ¿no? O atribuirle alguna sensibilidad política. Pero el voto es muchísimo menos ideológico, es un voto más también corporativo, vale decir, las zonas rurales, por ejemplo, cuando uno logra conquistarlas, votan masivamente, si además son sindicalizadas, etc., por un candidato determinado, lo que significa que si uno logra conquistar las zonas rurales, lo más probable era también si Paz lograba penetrar toda la zona andina, rural y periurbana también, esas zonas, lo más probable era que le iba a dar la mayoría de los votos contra Tuto Quiroga, que no iba a alcanzar solamente con Santa Cruz y otro departamento, el Beni, donde también él salió primero. Entonces, son otros tipos de lógicas que las lógicas a las cuales estamos acostumbrados. Pero eso no significa, una vez más, que no tengamos la posibilidad de tratar de ubicar a los candidatos
en función de ese eje izquierda-derecha. Eso O se puede también. o de su programa, por ejemplo, Arias, uno lo podría decir que es de derecha, sus ideas son más bien de libre mercado o de más Estado, ¿por dónde va? En el caso de Paz me estás preguntando, Perdón, ¿cierto? de Paz. Ya, perfecto. A ver, en el caso de Paz, podríamos decir que es un socioliberal en el fondo, ¿no? Porque es, por un lado, alguien que defiende el liberalismo, por un lado eso está muy claro, pero también alguien que defiende o plantea dar cierto rol al Estado en la economía. Así que podría ubicarse más bien en la centro-derecha o en un centro, ¿no? Ya. Y en términos de su propuesta, por supuesto que está mucho más al centro que la de Jorge Tuto Quiroga. Bueno, tiene esta noción clave de su propuesta económica, se basa en este concepto de capitalismo para todos, que es un poco una fórmula, un poco que parece eslogan, pero implica que la economía de mercado, por supuesto, es la empresa privada, la iniciativa individual, deben jugar un papel central, pero que este papel tenga también al mismo tiempo la obligación de ser accesible a un amplio segmento de la población y no solamente a las élites a las élites económicas. Por lo tanto, una suerte de capitalismo popular. Y ahí el Estado tiene que tener un rol de facilitador, reducir ciertas barreras, impuestos, aranceles, regulaciones, facilitar el crédito, etc. Y llegamos a un punto que es importante para Chile, es que la idea es que la economía informal, que en Bolivia es muy grande, más o menos el 80%, sea reconocida. Y por lo tanto de ahí llegamos a toda la polémica en torno a la legalización de los autos que llegan de contrabando claro. a Bolivia, ¿cierto? Entonces es un poco eso el programa, es una mezcla por lo tanto de capitalismo y liberalismo con el hecho de otorgar también un rol importante al Estado. Al Estado, ya. Oye, Stephanie, bueno, entiendo y es gravitante, ¿no? Lo que nos explica Stephanie Alenda en el análisis respecto de que este no es un voto ideologizado, pero también, o sea, entendiendo eso, llama mucho la atención que la izquierda de Evo Morales, hegemónica durante 2 décadas, su partido, entiendo, fue los votos del partido de Evo Morales fueron los que permite de cierta forma que Paz se convierta hoy en presidente de Bolivia. Desde acá es muy curioso, ¿no? Cómo la figura de Evo Morales, el mismo que había llamado a neutralizar el voto en la primera vuelta, a anularlo, votar en blanco, en fin, finalmente esos votantes son los que permiten que Paz hoy día se convierta en presidente. ¿Cómo puede llegar a ser tan líquido ese sufragio? Sí, fue la gran habilidad de Paz Pereira, porque en realidad acá tenemos una aparente paradoja. Rodrigo Paz supo, por un lado, capitalizar un sentimiento de rechazo hacia el MAS, pero logró al mismo tiempo una conexión con sus electores, para decirlo en simple, ¿no? Vale decir, logró conectarse con las clases populares en los tradicionales bastiones del MAS, las zonas rurales, lo que ya mencioné, ¿no? Y en particular en el altiplano, porque si uno mira la geografía electoral del MAS, uno se da cuenta de que está bastante parecida a la geografía electoral del PDC, ¿no? Él gana en 6 de los 9 departamentos bolivianos, en particular en la zona andina y en estas zonas más indígenas, ¿no? De La Paz, Potosí, Oruro. Y Jorge Quiroga se impone más bien en 2 departamentos, Santa Cruz, que es su bastión, y el Beni. Lo que sí es importante es que más allá de la superposición de estas geografías electorales, hay una gracia adicional de Paz Pereira, es que logra también salir, digamos, ganar más allá de lo que lograba el MAS, porque logra también empatar en Tarija, que era una zona tradicionalmente que votaba, son departamentos que son históricamente reacios a votar por el MAS, y por lo tanto eso se explica por una capacidad propia de liderazgo, de convocar un arco sociopolítico muy diverso, que va desde partidos tradicionales, y ahí volvemos a reconectar con esta idea de que lo ideológico no cuenta mucho. Él logra conectar
conquistar partidos tradicionales como el Frente Revolucionario de Izquierda, nuevas agrupaciones ciudadanas que incluso están en Santa Cruz, que buscan defender a la gente común, antiguos militantes o cuadros medios del MAS, y por lo tanto, en torno a una oferta renovada, de caras nuevas y moderada, ¿no? Y es ahí donde proyecta su discurso socioliberal, mucho más, que permite una transición mucho más suave para la gente a algo distinto del MAS, pero que no implique unos ajustes que se planteen como demasiado drásticos, lo que hizo Tuto Quiroga. Vamos a ver cómo proyectas tú que esta elección puede reaccionar o provocar en torno a la relación con Chile. Por ahí ya escuché a algunos diciendo debiésemos volver a tener relaciones. ¿Cómo ves? ¿Tú crees que va a haber una especie de amistamiento, a pesar de que no sabemos quién va a ser el próximo presidente de Chile, pero sí, que puede esto acercar? Independientemente del próximo presidente, pienso que debería darse una mayor normalización más pragmática con Chile, considerando la crisis económica bien severa en la cual está Bolivia y los desafíos económicos que tienen. Hay de todas maneras probablemente intereses de restablecer relaciones que impliquen también beneficios económicos para ambos países, digamos, ¿no? Yeah. Entonces no me parecería sorprendente que esto pasara. Ya Paz, cuando fue electo presidente, se ha mostrado abiertamente partidario de reanudar esas relaciones, de fortalecer la cooperación bilateral, y bueno, obviamente que la cuestión marítima siempre va a estar presente, pero en un tono más de diálogo que no vaya a impedir ciertos contactos. Así que estoy bastante de acuerdo con los análisis que plantean que sí estamos en un nuevo ciclo que permite pensar en la posibilidad de reabrir canales diplomáticos y económicos con Chile, manteniendo cierto diálogo sobre temas sensibles como el tema del mar y cooperar en temas muy prácticos, en áreas prácticos, comerciales, por supuesto, pero el tema fronterizo, el tema seguridad, claro. Dejando atrás la parálisis que habíamos conocido de los años, de los 18 años del MAS en el poder. Ya, o sea, en el fondo la crisis migratoria que está enfrentando Chile con este resultado podría traernos beneficios respecto de una mejor comunicación y coordinación con el país vecino. Eso es lo que entiendo que nos dice Stephanie. Diría que sí. ¿Fue esta una elección limpia, Stephanie? Te lo planteo porque cuando Quiroga reconoce su derrota, sus seguidores gritaban fraude, uno revisa los medios en internet y bueno, hay mucho comidillo respecto de esto. Tú que fuiste observadora del proceso, ¿esto fue un triunfo limpio por parte de Rodrigo Paz? Bueno, debo decir que no pude observar gran cosa porque faltaba combustible, así que no pudimos hacer el recorrido que teníamos que hacer por el Alto y por La Paz, lo que demuestra que hay una dimensión muy importante de la crisis económica, que es la falta de combustible, ya que hay escasez de divisas, no hay una caída total de la producción de hidrocarburos. Bueno, todo esto redunda o tiene un efecto en el tema de la importación de combustibles, y lo sufrí directamente y lo está sufriendo la gente cada día. Entonces, eso como para decir que no pude observar esta vez, a diferencia de la primera vuelta, mucho, ¿no? Pero la elección fue totalmente limpia y estas fueron las conclusiones. Vi que había un par de fake news esta mañana o tal vez en la noche más bien, sobre que Quiroga había ganado la elección. Fueron totalmente fake news, como suelen aparecer. Hay muchos observadores, hubo muchos observadores y lo sigue habiendo, de la OEA, de la Unión Europea, y esto se debe a la historia de conflictos electorales reciente que tuvo Bolivia, que tuvo 2 décadas, como decías al inicio, ¿no? Uno piensa en Bolivia, piensa en inestabilidad política. Durante las últimas 2 décadas, este país tuvo procesos electorales muy cuestionados, lo que ha motivado el interés internacional por observarlos. Que principalmente el trauma más reciente fueron las elecciones del 2019, que fueron muy controversiales, con denuncias de fraude, protesta, violencia, etc. Y ahí la misión de la OEA publicó un informe que detectó irregularidades graves. Eso no ha vuelto a pasar, ni para la primera vuelta, ni para la segunda vuelta. El expresidente Arce se había comprometido con un proceso limpio y fue lo que sucedió.
Y de hecho, la mejor prueba de esto fue que hoy día tanto Jorge Quiroga como Samuel Doria Medina, que llegó tercero, ofrecieron su apoyo a Rodrigo Paz para contribuir a sacar el país de la crisis muy grave. No se percibe la gravedad porque no hay manifestaciones, no hay marchas todavía, no hay movilizaciones, pero es muy probable que dependiendo del manejo, este país entre de nuevo en una espiral de crisis y de confrontaciones muy importante. Así que hay que prestar atención a lo que vaya pasando en los próximos meses. Estaremos atentos, te queremos agradecer mucho, Estefanía. Una última pregunta que me da, no es de a fondo, no es toda política alta. ¿Tuto es un sobrenombre o Tuto es el nombre que está en su carnet? ¿Se quedaba dormido? ¿Cuál es? No, Jorge es su nombre, Tuto es su mote, su sobrenombre. Y se ocupa habitualmente, Jorge, ¿no? Tuto Quiroga, sí, incluso acá se dice el Tuto y se habla de Rodrigo. ¿Y por qué le dicen Tuto? Es que acá en Chile Tuto es como algo... Tener sueño. Tener sueño. Que tiene sueño. Claro. No, es que yo creo que es el diminutivo de Jorge, simplemente. Aquí es Coque. Debe ser eso. Creo que es eso. Buena pregunta, tendré que buscar. Ya, Stephanie, muchas gracias.